La República Dominicana, el país de los políticos más ingenuos de todo el ancho mundo. Posiblemente la República Dominicana esté en la lista de los récord Guinness entre los países con políticos más ingenuos del mundo, porque no de otro modo se puede explicar que con los antecedentes de un Jochi Gómez, con 4 vinculaciones anteriores a casos criminales desde 2004, el actual gobierno le haya otorgado un contrato por un monto de 1.317 millones de pesos. ¿En qué cabeza cabe que un hombre que ha enfrentado varios casos judiciales desde el año final del gobierno de Hipólito Mejía en 2004 y relacionado principalmente con corrupción, fraude y espionaje, sea un negociador confiable para entregarle el control de los semáforos de la ciudad capital o para ponerle una suma tan fabulosa en sus manos? ¿Cuál fue el genio que no investigó ni informó al presidente ni al ministro administrativo de la presidencia de entonces, José Ignacio Paliza, que ese hombre con el que el Estado Dominicano se encontraba negociando había sido, según aparece en el Listín Diario del 13 de noviembre de 2023, investigado por presuntamente hackear 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina, y fue señalado como el responsable de espiar correos de varios ministros y personalidades del ámbito empresarial de la época, así como de haber tenido acceso a correos de la primera dama Margarita Cedeño, y también había sido apresado en ese mismo año por un presunto vínculo a robo de identidad, por el cual le fueron dictados 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción, a ser cumplidos en la cárcel de Najayo, de los cuales solo cumplió 1, pero 7 años después, este mismo personaje, según el Listín Diario, fue acusado en 2019 por el expresidente de la Cámara de Diputados de entonces, Rubén Maldonado, de ser cómplice en el supuesto fraude cometido en los equipos de voto automatizado utilizados en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, en las que Gonzalo Castillo fue declarado ganador por encima de Leonel Fernández. Si me han seguido hasta aquí, estimados oyentes, habrán visto ustedes que lo que decía al principio sobre la ingenuidad de nuestros políticos parece ser verdad, porque no de otro modo se explica que el Estado Dominicano, representado por el gobierno del PRM, haga este tipo de negociaciones con individuos de esta ralea. Pero aún hay más. En plena pandemia del COVID-19 en el año 2020, la periodista Nuria Piera denunció una compra de termómetros del Ministerio de Defensa a Jochi Gómez, la cual, debido a la denuncia de Nuria, se logró suspender la licitación. Pero esto no lo sabía nadie con la influencia suficiente para llevarle un viejo periódico al ex senador Paliza o al mismo presidente, ¿por qué no? O hacer lo mismo que haría cualquier estudiante de escuela pública cuando no sabe o entiende algo, que es consultar a Google, o como se dice ahora, googlear. De haber hecho esto cualquiera de los 2 servidores públicos del Estado, nos habríamos ahorrado el mal rato y habríamos evitado el ridículo de aparecer ante el mundo y el país como uno de los países con los políticos más bobos e ingenuos que se dejan engañar de una persona con más cola que pisarle que un viejo zorro de la campiña inglesa. Pero los vamos a excusar a los 2, puesto que son personas extremadamente ocupadas y estas cosas se les pueden escapar. Pero a quienes no debió habérseles escapado este dato y a quienes debieron saltarles todas las alarmas fue a 2 instituciones que fallaron en su papel de dar la alerta, y son estas: Compras y Contrataciones Públicas, dirigida por el doctor Carlos Pimentel, que según sus propias palabras al asumir el cargo en 2020, decía creer en tomar las previsiones de políticas y herramientas que permitan la detención temprana de posibles irregularidades e intentos de violaciones a procesos, y que en este caso específico falló de modo garrafal. Y el otro es el ministerio que dirige una de las grandes servidoras tradicionales del Estado Dominicano de todos los tiempos, la doctora Milagros Ortiz Bosch,
asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción, y encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, quien tampoco estuvo alerta para avisar a nuestros muy ocupados gobernantes la que se estaba cocinando con el otorgamiento de este contrato de los semáforos a una persona de ética más que cuestionable. La ingenuidad es lo único que a mí se me ocurre, porque no logro concebir con mi escaso entendimiento cómo es que nadie, ningún departamento de investigación, ningún funcionario, ni ningún periodista dio la oportuna voz de alarma ante esta negociación. Es como si todos hubiesen sido atacados por una peste repentina de olvido, porque no hay ninguna otra explicación al hecho de que un hombre que apenas hace 4 años recibía una acusación de intento de estafa al Estado, se le haya concedido un contrato tan jugoso y voluminoso como este por un monto superior a los 1.300 millones de pesos. Era tan simple, me digo yo, consultar los antecedentes de la persona. Esto es lo que hizo antes, para proyectar a quién se le estaba dando una fortuna de manera totalmente irregular. Sin dudas, es realmente preocupante que quienes nos gobiernan cometan yerros como estos, errores que cuestan todo el dinero del mundo a usted y a mí, estimado radioyente, a nosotros que nos levantamos temprano en la mañana para producir cada peso, para ahora venir a encontrarnos con la desgracia de la ingenuidad y de la aparente buena fe de nuestros funcionarios, que no están guardando bien la carne y se la están dando a cuidar al gato. No sé ustedes, estimados radioescuchas, pero yo de hoy en adelante voy a empezar a rezar para que Dios ilumine a nuestra clase política y borre de ellos esa ingenuidad tan peligrosa para el futuro nuestro como nación. Ustedes también recen, por favor, y nunca bajo ningún concepto se les ocurra protestar. No sería justo hacerlo contra nuestra clase política tan boba, tan ingenua, que puede ser engañada hasta 5 veces y sin darse cuenta, como si en vez de personas educadas hasta en Harvard, según presumen algunos en sus cuentas y en la página gubernamental, tuvieran de asesores a pobres guachis sin escuela y no a eminencias con salarios de príncipes. Bueno, panorama actual ha estado, ya usted sabe.